Hola, soy Luke. Bienvenido al canal Minuto de Terror. Dale like y suscríbete al canal. Comenta de qué región de México eres. Hola, Luke. Quiero compartir esta historia contigo. Me pasó a mí y a mi familia en 1995, cuando tenía 17 años, en la hacienda Río Verde, en Altamira, en el corazón de Pará. Vivíamos en medio de la selva amazónica, donde el río marcaba nuestro día a día, y la única conexión con el mundo exterior era un camino de terracería lleno de baches, que serpenteaba entre árboles gigantes, ciénagas inundadas y lianas colgantes. Nuestra casa era sencilla, de madera, con techo de palma que crujía con el viento. Mi madre, Doña Clara, era el pilar de la familia, cuidando la cocina con ollas de hierro y las gallinas que escarbaban en el patio lodoso. Mis abuelos, Don Manuel y Doña Lucia, traían consigo sabiduría y viejas historias, mientras mis tías, mujeres fuertes, ayudaban en el campo, cosechando yuca y plátano bajo el sol abrasador. Mis tíos, hombres duros de la vida rural, arreaban el ganado por potreros rodeados de selva cerrada. La vida era dura, pero llena de olores y sonidos. La tierra mojada después de la lluvia, el mugido de las vacas, el canto de los pájaros al amanecer y el zumbido constante de los insectos en la noche húmeda. Era un lugar donde la selva parecía viva, observando, y donde lo inexplicable a veces se mezclaba con lo cotidiano, como la neblina que se levantaba del río en las madrugadas frías. Todo empezó una tarde calurosa, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y rojo, y la selva se quedaba en silencio, como si contuviera la respiración. Yo estaba en la terraza, pelando yuca con un cuchillo sin filo, el sudor escurriendo por mi frente, cuando vi a un hombre aparecer por el sendero que cruzaba la selva hacia la casa. Llevaba una capa negra, larga y pesada, que parecía fuera de lugar en el calor pegajoso del Amazonas. Su rostro era delgado, con facciones angulosas, barba rala y ojos tan hundidos que parecían tragarse la luz alrededor, como pozos oscuros sin reflejo. Caminaba con pasos ligeros, casi sin tocar el suelo, las botas gastadas sin levantar polvo. Se detuvo a pocos metros de la terraza y pidió, con una voz ronca que parecía venir de algún lugar lejano, un vaso de agua fresca. Mi madre, siempre dispuesta a ayudar a los extraños, le pasó el vaso por la ventana, evitando mirarlo demasiado tiempo. Él bebió despacio, como saboreando cada sorbo, agradeció con un murmullo casi inaudible y volvió por el sendero, desapareciendo entre los árboles altos como si la selva misma lo hubiera devorado. Noté que la capa no tenía ni una mancha de lodo o polvo, y que el suelo seco no guardaba huellas. Me pareció raro, pero el trabajo en la hacienda no dejaba mucho tiempo para pensar. Sin embargo, volvió la tarde siguiente, y la otra, siempre al atardecer, pidiendo cosas simples, un pedazo de panela, una cuchara de madera, una piedra lisa sacada del río. Cada petición parecía cargada de intención, como si estuviera probando nuestra paciencia o buscando algo que no decía. Hasta hoy no sé quién era el hombre de la capa negra. ¿Un espíritu perdido? ¿Un encantado de la selva? ¿O simplemente la Amazonía poniéndonos a prueba, como lo hace con todos los que se atreven a vivir en sus tierras? En noches lluviosas, cuando el viento sacude el techo, juro que escucho pasos suaves en el sendero, pero nunca miro. Aquí aprendimos a respetar lo que no se explica, porque en la selva hay cosas que simplemente son. ¿Qué tal, Luke? Te mandé esta historia, a ver si la compartes en tu canal. Pasó con mi familia y conmigo en 1962, cuando tenía 10 años, en la ranchería El Salitre, en las afueras de Zacatecas, México. Vivíamos en pleno monte, donde el paisaje era un mar de mezquites, nopales y tierra reseca por el sol. Nuestra casa era de adobe, con paredes gruesas que guardaban el calor y un tejado de lámina que rechinaba con el viento. Mi mamá, Doña Carmen, era el alma de la casa, siempre en la cocina, preparando tortillas y frijoles, o cuidando el huerto donde sembraba calabazas, chiles y hierbas para tés y remedios caseros. Mi papá, Don Ignacio, era hombre recio, con las manos curtidas de tanto trabajar la milpa y arrear el ganado flaco que pastaba en tierras áridas. Mis hermanos mayores ayudaban en el campo, mientras yo y mi hermanita
Lupita. Corríamos libres por los senderos, jugando entre los mezquites y el arroyo seco que cruzaba la ranchería. Cerca de la casa estaba la Laguna del Sal, un charco de agua rodeado de zacate alto, piedras lisas y algunos huizaches que parecían vigilar el lugar. La laguna brillaba bajo la luna llena como si tuviera vida, y los viejos decían que era un lugar sagrado, pero peligroso. Contaban que las promesas hechas ahí pesaban más allá del mundo de los vivos, y que las deudas sin pagar cobraban caro, a veces con sangre. Ese año, la sequía pegó duro, y mi papá, desesperado, hizo algo que marcó nuestra vida para siempre. La sequía del 62 fue feroz, peor que cualquier otra que hubiéramos visto. El arroyo era puro lodo, con peces muertos atrapados en el fondo. La milpa se secaba antes de crecer, los frijoles no brotaban, y las vacas tosían polvo, con las costillas asomando bajo la piel. Mamá estiraba la harina y el maíz para que alcanzara, pero yo veía el miedo en sus ojos, la preocupación de que el hambre nos ganara. Papá pasaba las noches despierto, sentado en el portal, mirando un cielo sin nubes donde ni las estrellas daban esperanza. Murmuraba sobre promesas, rezos antiguos y los cuentos que le contaron sus abuelos sobre el monte y sus espíritus. Una noche, bajo una luna llena que parecía demasiado grande, me llamó al portal, donde las tablas crujían bajo nuestros pies. Dijo que tenía que hacer algo para salvar la milpa, para traer la lluvia, y que yo, por ser el menor, debía acompañarlo a la Laguna del Sal. No entendía bien, pero sentí un escalofrío, como si el viento seco del monte trajera una advertencia que no podía leer. Tomó una lámpara de petróleo, cuya luz parpadeaba con cualquier soplo, y un puñado de sal gruesa que mamá guardaba para bendiciones. Caminamos por el sendero de tierra agrietada, con el zacate seco rozándonos las piernas, hasta llegar a la laguna. El aire estaba pesado, el silencio tan hondo que hasta los grillos parecían callarse. El agua reflejaba la luna como un espejo vivo, y sentí la tierra vibrar bajo mis pies descalzos, como si la laguna supiera que estábamos ahí. Papá se hincó en la orilla, donde la tierra estaba húmeda y olía a musgo. Echó la sal al agua, que se rizó como si algo se moviera abajo, y empezó a murmurar palabras que no entendí. Un canto bajo, como si hablara con alguien que no veía. Prometió que si llegaba la lluvia y salvaba la milpa, llevaría a su hijo, yo, a la laguna cada luna llena, como ofrenda de gratitud. Temblé, apretando la lámpara con tanta fuerza que me dolían los dedos. No sabía qué significaba ser llevado a la laguna, pero como lo dijo, con los ojos fijos en el agua, me dio ganas de correr a la casa. Terminó la promesa, echó más sal, y regresamos en silencio, con el viento seco soplando el zacate como si se burlara. Días después, llegó la lluvia, no una llovizna, sino un aguacero que hizo tronar el cielo, llenó el arroyo, mojó la tierra seca y dio vida a la milpa y los frijoles. Las vacas volvieron a pastar, el campo floreció, y mamá cantaba rezos de agradecimiento mientras cocinaba. La ranchería parecía viva otra vez, con el olor a tierra mojada y el sonido del arroyo corriendo fuerte. Pero la promesa pesaba como piedra en el corazón de papá. No hablaba de ella, pero yo veía cómo evitaba mirar la laguna, como si temiera lo que había hecho. Mi abuela, Doña Refugio, una mujer pequeña pero de voz firme, que sabía los cuentos de los antiguos sobre el monte y sus encantados, se puso inquieta. Decía que la Laguna del Sal no era lugar para promesas a la ligera, que sus aguas tenían ojos que veían más allá de lo que los vivos podían. Mamá intentaba hacer como si nada, ocupada con la cocina y las gallinas que volvían a poner, pero yo notaba cómo bendecía la casa con ramas de pirul cada vez que se acercaba la luna llena. Mis hermanos, que trabajaban la milpa con papá, decían que las vacas se ponían nerviosas cerca de la laguna, negándose a tomar agua ahí aunque la sequía había terminado. Los pájaros, que antes llenaban el aire con sus cantos, se iban volando al caer el sol, como si la laguna los ahuyentara. Yo y Lupita dejamos de jugar cerca del agua, evitando el sendero por el zacate alto. Sentía un peso en el pecho cada vez que veía a la laguna brillar a lo lejos, como si me llamara, pero no de buena manera. Un mes después, con la siguiente luna llena, papá me llamó otra vez. Dijo que era hora de cumplir la promesa, que la laguna dio la lluvia y ahora cobraba. No quería ir,
El miedo me hacía temblar las piernas, pero me tomó de la mano con fuerza, los ojos más duros que nunca, y dijo que no había de otra. Agarramos la lámpara y más sal gruesa, y caminamos por el sendero, con el zacate rozándonos como dedos. El cielo estaba despejado, la luna llena iluminaba todo, y la laguna parecía latir, el agua moviéndose sin viento. Papá se hincó en la orilla, echó la sal y murmuró esas palabras raras, como si llamara a alguien desde el fondo del agua. Yo me quedé atrás, apretando la lámpara, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que la laguna lo oía. Entonces vi la sombra. Del otro lado de la laguna, entre el zacate alto, se formó una figura alta, como si el vapor del agua tomara forma. Era un hombre, con ropas oscuras que parecían de humo, el rostro escondido en la sombra, pero con ojos que brillaban como la luna en el agua. Me señaló, y sentí mi cuerpo helarse, como si el agua de la laguna me subiera por las piernas, jalándome. Intenté gritar, pero la voz no salía. El hombre dio un paso, y el zacate se dobló sin que lo tocara, como si la tierra lo obedeciera. Papá no veía, perdido en su rezo, con las manos clavadas en la tierra húmeda. Jalé su camisa, gritando con la poca voz que pude, y levantó la cabeza. El hombre estaba más cerca ahora, parado en la orilla, tan cerca que olía a agua estancada y algo como tierra removida. Papá palideció, soltó la sal y me jaló por el sendero, corriendo tan rápido que la lámpara cayó y se apagó. Llegamos a la casa jadeando. Mamá trancó la puerta, y mi abuela empezó a rezar, esparciendo pirul por el suelo. Esa noche, nadie durmió. Mi abuela contó historias de encantados que cobraban promesas mal hechas, de espíritus que vivían en aguas sagradas y no perdonaban a quienes jugaban con su poder. Papá, que nunca admitía errores, parecía roto, sentado en el portal con la cara entre las manos, murmurando que no debió hacer el trato. Los días siguientes se sintieron pesados, como si una tormenta se armara aunque el cielo estaba claro. La milpa crecía, el arroyo corría, pero el aire estaba cargado, como si la laguna nos vigilara. Papá dejó de ir al campo por unos días, quedándose en el portal, mirando el horizonte con ojos vacíos. Yo y Lupita evitábamos el agua, y hasta los perros, que antes corrían libres, se quedaban quietos, echados en la sombra. La siguiente luna llena se acercaba, y el miedo crecía como zacate en el patio. Mi abuela, con sus años de escuchar cuentos antiguos, dijo que había que deshacer la promesa, que la laguna no aceptaba medias tintas. Propuso un ritual, llevar sal bendita por un cura del pueblo, rezar con fe verdadera y pedir perdón por el error de papá. Él se resistió al principio, diciendo que la lluvia llegó y la promesa era justa, pero mamá, apretando su rosario, insistió hasta que cedió. Dijo que yo no iría esta vez, él enfrentaría a la laguna solo, con mi abuela, para protegernos. En la noche de luna llena, papá y mi abuela fueron a la laguna. Yo me quedé en el portal, tomando la mano de Lupita, mientras mamá rezaba adentro, con la voz temblando en cada Ave María. Llevaron sal bendita, una rama de pirul y una vela encendida dentro de un vaso, protegida del viento. Mi abuela contó después que, al llegar, el hombre de ropas oscuras estaba ahí, parado en la orilla, con los ojos brillando como estrellas en el agua. No habló, solo miró, como esperando algo. Papá, con la voz firme por primera vez en semanas, echó la sal al agua, prendió la vela y pidió perdón por prometer lo que no podía dar, mi futuro, mi vida. Mi abuela rezó fuerte, invocando a los santos y a los espíritus del monte, rogando que la laguna aceptara el arrepentimiento. El agua burbujeó, como si algo se moviera abajo, y un viento fuerte apagó la vela. El hombre se quedó quieto, mirando, pero no se acercó. Cuando el silencio volvió, había desaparecido, y la laguna estaba calma, reflejando la luna como un espejo limpio, sin ondas. Volvieron a la casa con el corazón ligero, pero agotados, como si hubieran peleado con algo más grande que el mundo. Después de eso, la laguna del Sal cambió. La ranchería prosperó como nunca. La milpa creció alta, los frijoles dieron cosechas grandes, y el arroyo corrió claro, lleno de peces. Mi abuela decía que la laguna ahora estaba bendita, protegida por la fe que deshizo el error de papá. Él nunca volvió a ser el mismo. Se quedó más callado,
más humilde, y juró no hacer promesas que no pudiera cumplir. Crecí, me casé, tuve hijos, pero nunca olvidé esos ojos brillando en la orilla, como si la laguna me hubiera marcado. Hasta hoy, cuando paso por ahí, siento un escalofrío, pero también una paz, como si el agua hubiera perdonado. En el monte, aprendí que hay cosas que no necesitan explicación, solo respeto, porque lo que vive en esas aguas ve más de lo que nosotros jamás entenderemos.